¿sí? Bueno, las contras las que tenemos todos cuando hacemos esto, las distracciones en el hogar, bueno, la falta de exactitud de los controles de peso y talla, a veces el problema de no tener laboratorios, eh, parecería ser que nos da más trabajo también, ¿no? Toda esta logística, esta organización, mi sensación, no sé ustedes, pero es bastante más difícil que cuando uno ya tiene una logística aceitada en un centro, ¿no? En un hospital o en una clínica. Y obviamente se dificulta en los pacientes que tienen poco acceso a una tecnología, nosotros nos pasa en el hospital, que a veces no tenemos internet, pacientes no tienen internet, no tienen computadora, no tienen mail, como para comunicarse, y eso obviamente que es una limitante. Bueno, les presento un primer caso clínico, les traje dos casos clínicos, uno es positivo, el otro no tanto, pero bueno, de los errores se aprenden, así que Jerónimo era un paciente de 6 años que yo llegué a ver en mi consultorio básicamente el último día que se pudo atender antes de la pandemia, era derivado por su neurólogo de cabecera con una epilepsia refractaria secundaria a un síndrome genético, un retraso madurativo, un chico con muchísima irritabilidad, venía con casco por la cantidad de trastornos que tenía conductuales y autoagresiones, y tenía crisis de ausencia, los papás eran del interior, como les decía, y se volvían ese día a su provincia, estaba medicado con estos fármacos, y yo pude verlo y revisarlo ese día en el consultorio, y esta es la evaluación antropométrica, que era un chico bastante saludable desde el punto de vista nutricional, tenía unos estudios predieta, porque había empezado a hacer una dieta cetogénica hacía 3 meses en su localidad, pero sin lograr entrar en cetosis, y solo se evidenciaba un déficit de zinc que no estaba suplementado. Por lo tanto, los pacientes volvieron a su hogar, con el equipo charlamos un poquito y hicimos todo este trabajo de mandar registro alimentario, y ir pidiendo los insumos y todo lo demás, y planteamos un inicio gradual, decidimos hacer directamente un inicio con relación cetogénica 2:1, porque el chico ya venía haciendo algo, digamos, una dieta con pocos hidratos o con menos hidratos de carbono. Planteamos un requerimiento calórico, 1.600 calorías por día, todo bioral con alimentos, y utilizamos obviamente la lista de intercambios para el planteo de que los papás pudieran aprender a diseñar sus propias recetas. Empezamos obviamente con la suplementación en ese momento porque tenía déficits previos, y la primera semana hicimos la instrucción, como les conté, de 2 Zoom, o sea, en realidad 4 visitas, casi 5, porque hicimos una más al fin de la semana, con apoyo virtual. Enseguida el paciente entró en cetosis, sin ningún tipo de síntoma, ni hipoglucemias, ni náuseas, ni vómitos, así que los papás estaban muy contentos porque obviamente era lo que querían lograr, hacía bastante tiempo. La segunda semana hicimos dos controles virtuales también. El paciente mantuvo los valores de cetosis, y la nutricionista trabajó sobre los cambios, la lista de intercambios y aceptación de las comidas, adaptando un poco las comidas a las temperaturas y preferencias de Jerónimo. La tercera semana tuvimos otro control, le pedimos una valoración antropométrica a ver qué había pasado con el peso de vuelta desde que había empezado la dieta, y como se mantenía en el peso y era un peso que él venía trayéndose mucho tiempo, decidimos ajustar calorías un poquito. Y después sí, al mes ya agregamos el resto de los suplementos, y pudimos valorar una mejor conexión, una mejoría de las crisis y del sueño, aunque el paciente seguía, y de hecho sigue, con autoagresiones y problemas de conducta. Uy. Ahí va. Por otro lado, nuestra experiencia en el hospital, les cuento lo que nos pasó. Nosotros en el Garraham hacemos desde el año 2013, la mayoría de nuestros pacientes inician el tratamiento de manera ambulatoria. Ya no internamos hace muchos años por un tema de costos y de falta de camas. La verdad que en su momento fue, yo lo cuento siempre, pero fue como una imposición, o sea, o se dejaba de hacer dieta, o inventamos algo y terminamos haciendo esto, que fue el protocolo ambulatorio. Solo internamos muy poquitos pacientes, 10% son los menores de 1 año, los chicos que se encuentran en estatus, o pacientes que están muy inestables desde el punto de vista de clínico, o desde el punto de vista de sus convulsiones.
Y teníamos más o menos ya 15 inicios programados entre marzo, de fines de marzo y mayo, que tuvimos que suspender medio de un día para el otro. Así que lo que charlamos con el doctor Caraballo, con Gabriela, con el equipo, fue, bueno, sostener el tratamiento de inicios con pacientes que fueran no solamente urgencias, e internarlos en el caso de que hubiera que internarlos en el hospital, y hacer admisiones cortas, ¿no? Para minimizar la exposición y que los pacientes se pudieran ir rápidamente de alta. Obviamente que tuvimos que empezar a pensar cómo hacer para seguir los pacientes que ya estaban en dieta. Tenemos seguimiento casi de 200 pacientes, entonces era muy difícil plantear de un día al otro cómo seguir estos pacientes cuando los turnos ambulatorios no estaban permitidos, y además teníamos menos personal, ¿no? Las nutricionistas y el personal en general se dividió en equipos, así que no nos vemos todos los días todos, sino vamos por partes, y las nutricionistas también cubren otras áreas, así que era como todo muy difícil, y bueno, y le pusimos garra. Y este caso clínico, que es de una chiquita del hospital, que empezó hace poquito, Lorena, de 10 años, una paciente de Gran Buenos Aires, que la mamá estaba en lista de espera para empezar a uno de esos 15 pacientes que tuvimos que suspender, y la mamá nos avisa, y en realidad nosotros ya lo sabíamos, porque se había internado al hospital un par de veces durante un día por aumento de episodios de crisis, así que la mamá se comunica y dice, la verdad que yo quiero empezar, yo tengo auto, puedo ir y venir a privada por empezar el tratamiento, y así hablamos entre todos y decidimos iniciarlo. La paciente era una paciente acné con epilepsia sintomática refractaria, estaba medicada con muchísimos anticonvulsivantes, este era el electro y la valoración antropométrica, una chica con una desnutrición importante, un retraso crónico del crecimiento. Y se alimentaba por sonda nasogástrica. Entonces decidimos iniciarla y planificamos una admisión de 2 días, sin internación, o sea, recreando un poco nuestro protocolo ambulatorio de 4 días, pero haciéndolo en 2. El primer día lo vimos los neurólogos, los nutricionistas y las enfermeras de unidad metabólica, y empezamos una instrucción presencial, le cambiamos la medicación, y el segundo día se planificó la instrucción con las dietistas, que le enseñó a la mamá la preparación de fórmula, y progresamos al radio 2-1, porque me olvidé contarles que el primer día que vino ya le habíamos puesto una 1-1. La realidad es que pensamos que era una de 10 años, que podíamos hacerla en 2 días y darle el alta y verla a la semana, total era una 2-1, y la realidad fue que por mail la mamá empezó a comunicarse, porque la chiquita tenía síntomas de náuseas y de vómitos, y la realidad es que los controles de cetosis, la mamá por suerte tenía equipo de medición de glucemia y de cetonas, y los controles eran muy altos, por lo tanto, bueno, lo corregimos telefónicamente en varias oportunidades, y a las 72 horas la hicimos venir al hospital para revalorarla clínicamente y volver para atrás con la relación cetogénica. El laboratorio estaba con una acidosis franca, así que tuvimos que disminuir la relación cetogénica, hidratarla, agregarle buffers y volver a controlarla a la semana. O sea, hicimos un inicio más corto, la verdad es que no nos salió, puede pasar, uno hace un planteo teórico y después los pacientes y las situaciones son únicas, y Lorena era muy delgadita y probablemente entró en cetosis muy rápido y hizo esta acidosis metabólica, que por suerte no fue, digamos, no fue muy difícil de tratar, pero nos pasó esto y tuvimos que ir para atrás. Por eso es que de acá aprendimos que probablemente haya que ser mucho más lentos y mucho más graduales. Quizás si lo hubiéramos dejado a Lorena con una 1-1 toda esa semana y hubiéramos pasado recién a la siguiente una 2-1, probablemente hubiera tenido que venir menos todavía al hospital. Y como les decía, el feedback es permanente, yo creo que ahora estamos más en conexión que nunca con el equipo, porque no nos vemos todos los días en el hospital, entonces nos llamamos, nos mandamos mails, hacemos reuniones virtuales, es mucho más trabajo el inicio virtual que el inicio común, eso seguro,
pero bueno, no quita que no pueda hacerse, ¿no? Yo creo que hay que encontrar la vuelta y seguir iniciando pacientes en dieta cetogénica, porque los otros tratamientos, tanto iniciar un fármaco nuevo, anticonvulsivante, como una cirugía o de la epilepsia, o un estimulante, me parece que la dieta cetogénica es una alternativa que hay que seguir eh, iniciando y manteniendo a los pacientes que están en ella. Hace muy poquito, hace una semana, salió este paper que se los comparto, el que lo quiera me lo pide, no hay ningún problema, donde también el Hospital Johns Hopkins publicó un poco su experiencia en tratamiento de los pacientes, lo que les pasó durante la pandemia en dos centros, en el centro pediátrico y en el centro de adultos. Es un paper que tiene consejos además para las familias y los pacientes que se encuentran en dieta. También destaca las ventajas y las desventajas del manejo virtual, y como les decía, tiene también experiencia en pacientes adultos, que eso nosotros no tenemos como para compartir. Bueno, algunas conclusiones: yo creo que la terapia con dieta cetogénica clásica se puede iniciar en forma ambulatoria con telemedicina para educación terapéutica, monitoreo, bajo un inicio obviamente sin ayuno y supergradual, con seguimiento muy estricto. O sea, hay que elegir muy bien a los pacientes que se van a poder conectar y que van a tener mucho feedback con el equipo. También creo que esta pandemia nos lleva a repensar varios aspectos en la manera que nosotros hacemos este tratamiento y qué cosas son realmente necesarias. Por ejemplo, podemos repensar un poco el tema de los laboratorios. Tanto los inicios como los seguimientos de los pacientes deberán continuar en esta pandemia buscando efectividad y seguridad al realizarlos. Nosotros ahora estamos buscando la mejor manera de seguir todos los pacientes que tenemos en ambulatorios en la medida que sigan suspendidos los turnos de consultorio, y estamos como dándole mucha vuelta a ese tema porque la verdad es que nos preocupa mucho qué están haciendo estos 200 epilépticos refractarios, porque saben que la epilepsia refractaria continúa independientemente de la cuarentena, la pandemia o lo que sea. Por ende nos preocupa mucho esa parte de seguimiento de los pacientes que ya están en tratamiento. Y también creo que algunas ventajas que nos aporta esta telemedicina, o la manera de iniciar tratamiento vía telemedicina, seguramente van a quedar después de que todo esto termine, y vamos a poder utilizarlas en nuestros protocolos, digamos, cuando ya no estemos en pandemia.